Bueno, ya analizamos el tema de la venta, ¿sí? La operación en la cual el consignatario vendía a nombre propio y por cuenta del tercero, su comitente, ¿sí? ¿Sí? Su mandante. El caso que vamos a ver ahora es el del artículo 20, segundo párrafo de la ley del IVA, en donde hace referencia a la operación de compra, es decir, donde el intermediario compra a nombre propio por cuenta de un tercero que se lo ha encargado, ¿sí? Ya vamos a ver que el razonamiento es exactamente al revés del caso de la venta. En este caso, el artículo 20, segundo párrafo, nos dice que el consignatario se va a entender que actúa bajo el carácter de vendedor de los bienes entregados al consignante, ¿sí? En este caso, fíjense, el intermediario compró un bien, ¿sí? Efectúa la compra de un bien a nombre propio, se da vuelta y rinde esta compra, ¿sí? O exige la devolución de los fondos vinculado a la compra del bien que ha llevado a cabo. Lo que me está diciendo en este caso el artículo 20, segundo párrafo, es que en esta rendición, al darse vuelta, el intermediario, el comisionista o consignatario, hace las veces de vendedor a los efectos de la rendición de la operación para su consignante, ¿sí? Con lo cual, las partes intervinientes, ahí ustedes las tienen en el cuadro, acá interviene el consignatario, ¿sí? Que actúa a nombre propio por cuenta del tercero consignante. En este caso, el consignatario compra, ¿sí? Compra un bien a nombre propio y por cuenta de un tercero. Con lo cual, las partes que intervienen son el consignante, el consignatario y el vendedor. En este caso, el intermediario, el consignatario, efectúa una compra de un bien hacia un tercero, el tercero vendedor, ¿sí? Un tercero que le está vendiendo el producto al consignatario. En este caso, el consignatario efectúa la operación a nombre propio, con lo cual esto será imputado como una compra por parte del consignatario y esta factura de compra le generará crédito fiscal. El paso que sigue en el esquema especial de liquidación del consignatario es darse vuelta y rendir esta operación hacia su consignante, lo cual implica en la práctica que el consignante hace las veces de vendedor, entregándole el bien o el producto objeto de la operación hacia su consignante. Así como la compra que se le hace al tercero le genera crédito fiscal, la liquidación que se le efectúa, esta nota de compra y líquido producto que se le efectúa a su consignante, le generará, hará las veces de factura de venta y le generará IVA de débito fiscal. Por diferencia, será la declaración jurada en la cual el consignatario tendrá un crédito por sus compras, un débito fiscal por sus ventas y por diferencia tributará en su declaración jurada respectivamente el consignatario. A ver, puntos importantes. Yo me adelanto un poquito. ¿Cómo determina el crédito fiscal el consignatario, ¿sí? El consignatario en esta operación? Bueno, básicamente recuerden que el consignatario efectuó una compra a nombre propio por cuenta de un tercero, ¿sí? Con lo cual, la alícuota que tributará por esta compra será la alícuota a la cual hubiera sido comercializado el producto en cuestión, ¿sí? Comprar un bien tal que estará grabado a determinada alícuota, ¿sí? Obviamente quien le vende este producto al consignatario tiene que ser un responsable inscripto, sería la única manera de la cual se podría tomar el consignatario crédito fiscal, y el crédito fiscal se lo computa íntegramente el consignatario con motivo de la compra que ha llevado a cabo, ¿sí? Ahora bien, cuando el consignatario se da vuelta y hace la rendición, lo que sería la nota de compra y líquido producto, es decir, recuerden que es el acto a través del cual el consignatario, ¿sí? Rinde la operación, ¿sí? En esta rendición de la operación es la que le genera al consignatario su débito fiscal. Recuerden que los consignatarios se consideran vendedores por los bienes consignados, ¿sí? Por los bienes entregados a su consignante con motivo del trabajo o la manda que se le ha llevado a cabo. Recuerden que se le encomendó comprar un bien, él ahora se da vuelta y hace la rendición de este bien. Acá otra vez juega un papel importante el tema de la alícuota, ¿sí? Se deberá utilizar la misma, el consignatario deberá utilizar la misma alícuota que utilizó al momento de la compra del bien a los efectos de la rendición de la compra. Y esta operación de rendición será o constituirá la base imponible sobre la cual facturará y generará el débito fiscal en cabeza del consignante, ¿sí? Aspectos muy importantes. En el ejemplo que venimos planteando, ¿sí? Recuerden, ahora vamos a ver el caso del ejemplo de la compra, ¿sí? En el caso de una compra de un bien en donde se le encarga al consignatario la compra de un bien, bien que está alcanzado al 21%,
La primera etapa de esta operación es el intermediario, ¿sí? Efectúa la compra a un tercero vendedor, en este caso compró un bien por 10.000 pesos a la tasa del 21, con lo cual, como el consignatario opera a nombre propio, y por cuenta del tercero, como opera a nombre propio, se computará en su declaración jurada de IVA el crédito fiscal por la compra de este producto. El paso que sigue es el intermediario, efectúa la rendición de la operación, ¿sí? Se da vuelta, técnicamente se da vuelta, rinde la operación al consignante, y ahí fíjense que acá hay algo importante. A diferencia de la venta, en donde el intermediario vendía un producto, se hacía de los fondos y luego rendía neteando su comisión, en el caso de la operación de compra, el intermediario, a través de la rendición, ¿qué le dice a su consignante? Le dice, compré este producto por 10.000, con lo cual me estás debiendo los 10.000, ¿sí? Te voy a cobrar la comisión, con lo cual, además de los 10.000, voy a rendirte mi comisión. Fíjense que en la factura de venta o en esta rendición que hace el intermediario, suma el 5% de su comisión, en este caso era la comisión que estaba prevista, con lo cual se rinde un precio neto de 10.500, es decir, el valor de la operación de la compra, más la comisión. Recuerden que acá estamos buscando hacernos de los fondos, ¿sí?, que dan sustento a la operación. La operación se le factura al consignante por 10.500 y sobre eso se aplica el IVA del 21%. Con lo cual, a diferencia de la venta, a diferencia de la operación de venta, en donde el comisionista rendía los fondos netos de su comisión, en el caso de la operación de compra, el comisionista, ¿sí?, el intermediario, solicita los fondos que justifiquen la operación de compra, más la comisión que le corresponde por su accionar. En este caso se le solicitará al consignante que se le rinda un valor de 12.705 pesos, de manera tal de cumplir la compra del bien que le fue encomendado, más cubrir su comisión. Esta factura de venta, ¿sí?, o esta liquidación que se le hace al consignante es la que se considera venta a los efectos del artículo 20, segundo párrafo de la ley del IVA, y con lo cual, cuando hagamos la declaración jurada del IVA del intermediario, tendremos, como dijimos originalmente, un crédito fiscal por la operación de compra y un débito fiscal de 2.205 con motivo de la rendición y venta que se le efectúa al consignante del producto por el cual le fue encomendada la operación, ¿sí? De esta manera, fíjense que volvemos a un débito fiscal menos crédito fiscal igual a 105 pesos, que se corresponde exactamente con el 21% de los 500 pesos. Es decir, el intermediario tributa IVA en esta operación por 105 pesos, que se corresponde exactamente con el IVA de su comisión. Recuerden que el comisionista interviene para obtener una comisión, y con lo cual lo lógico es que él tribute IVA sobre lo que fue su retribución. En este caso, su retribución estará dada por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ¿sí?, y estará dado exclusivamente por el valor de la comisión por la cual ha intervenido. En este caso, la comisión es del 5%, 500 pesos, el 21% de los 500 pesos equivalen a los 105 pesos en el ejemplo que hemos analizado. Bueno, luego de haber analizado la consignación, artículo 20, el artículo 20, primer párrafo y segundo párrafo, en lo cual hicimos referencia a las operaciones de venta o a las operaciones de compra realizadas por parte. Recuerden que el punto esencial en estas operaciones de consignación es que hablamos de operaciones sobre bienes, ¿sí? Con lo cual, la inquietud que se plantea a continuación es si esta figura de intermediario o de intermediarios que prestan o compran, ¿sí?, que efectúan compras a nombre propio o ventas a nombre propio, también es aplicable para la figura de los servicios, ¿sí? A ver, en el caso de que existiera un intermediario que efectuara operaciones a nombre propio y por cuenta de un tercero y que incluyera servicios, mira, la primera conclusión que tenemos que sacar es que el régimen del artículo 20 no le es aplicable. Es decir, los intermediarios que actúan a nombre propio y por cuenta de tercero en la prestación de un servicio no tienen un régimen especial de liquidación. Es decir, no debieron utilizar todo este régimen de la cuenta de venta y líquido producto y este caso especial al cual hemos hecho referencia para el caso de los bienes, ¿sí? Para el caso de los bienes. Por favor, es un punto muy, pero muy importante, ¿sí? No es de aplicación para el caso de los servicios, ¿sí? Con lo cual,
todo este tema que hemos visto de la correspondencia de la alícuota en la rendición de la nota de venta de líquido producto no sería aplicable para el caso de los servicios. Por favor, es un tema muy, pero muy importante, ¿sí? En el caso de los servicios, la comisión, que en definitiva es la retribución de este intermediario, claramente tiene que ser efectuada o tiene que ser facturada por el valor correspondiente al servicio que se ha prestado. En general, el servicio es a la tasa del 21%. Fíjense, acá dimos un ejemplo para tratar de que se entienda el concepto. Damos el ejemplo del caso de una empresa de logística, en donde el comitente es el dueño de un camión, ¿sí?, que lleva a cabo un viaje en particular por su actividad de logística, y el intermediario lo que hace es gestionar la venta del servicio y la cobranza. Y por esta tarea de intermediación, factura una comisión del 10%, ¿sí? En el caso de que el intermediario facturara al tercero el 100% del servicio, el 100% de la operación, fíjense, estamos frente a una operación de 10.000 pesos que generó un IVA del 21, es decir, que el intermediario facturó por toda la operación 12.100 pesos, sí o sí, el intermediario va a necesitar por parte del comitente que le facture el monto total de la diferencia de lo que hace las veces de su comisión, ¿sí? En este caso, si el comisionista acordó tener una comisión del 10%, es decir, por su gestión, se acordó que de los 10.000 pesos de la operación, 1.000 iban a corresponder. Si el intermediario facturó al tercero el 100% de la operación, es decir, los 10.000 más el IVA, el intermediario va a necesitar sí o sí la factura del comitente por los 9.000 más IVA, a efecto de poderse computar el IVA crédito fiscal respectivo y tributar exclusivamente por la diferencia entre los 10 que facturó y los 9.000, que es ni más ni menos que la factura que el comitente le debería hacer al intermediario, ¿sí? Es decir, en el caso de los servicios, no es aplicable la figura de la nota de venta de líquido producto, y sería necesario para que el intermediario, ¿sí?, que está actuando como un mero comisionista, no tribute sobre el 100% de la operación, sería necesario que el comitente, en este caso el dueño del camión, le hiciera la factura por 9.000 más IVA, ¿sí? De esta manera, el comisionista facturó 10.000, recupera 9.000 de su comitente, tributará sobre los 1.000, que es ni más ni menos que el valor de su comisión. Por favor, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Para terminar ya con lo que es la figura del comisionista o consignatario, recuerden que es probable que en todo este proceso en donde el intermediario vende a nombre propio o por cuenta de un tercero, o compra a nombre propio por cuenta de un tercero, el intermediario sufra algún régimen de retención o de percepción, ¿sí? Esto ha sido contemplado en las dos resoluciones madres en materia de retención y de percepción de IVA, que ya lo vamos a ver en alguna clase en particular, referido a los regímenes de retención y percepción del IVA. En el caso de los regímenes de retención, es nuestra resolución general 2854. En el caso de la percepción, es el régimen de la resolución 2408. Pero básicamente, ¿qué es lo que intenta corregir estos regímenes? Fíjense, cuando el consignatario factura o vende el bien a nombre propio y por cuenta de un tercero, es probable que cuando vende el producto, quien se lo compra, si es agente de retención, el agente de retención le retenga impuesto por valor agregado sobre la totalidad de la operación, ¿sí? Piensen ustedes, el intermediario vendió un producto a un sujeto que cuando se lo pagó a la venta de este producto, cuando le pagó por esta compra que ha llevado a cabo, ¿sí?, el tercero, si este tercero es agente de retención, es muy probable que le haya retenido impuesto agregado. Las retenciones son pagos a cuenta del impuesto, con lo cual lo que establece la resolución 2854 es que este intermediario, si ha sufrido una retención sobre la totalidad de la operación que ha llevado a cabo, que en este caso es una venta, tiene la posibilidad de que al momento de efectuar la rendición, la liquidación a su comitente, traslade el monto de esta retención, ¿sí? Y si no ocurriera esto, el intermediario sufriría una retención sobre el 100% de su operación, y seguramente esto le podría generar un saldo a favor en el impuesto de valor agregado. Para evitar esto, lo que se hace es, si el intermediario al momento de vender sufre una retención, está la posibilidad de que el intermediario traslade esta retención, traslade una porción de esta retención hacia su comitente.
de manera tal de que eventualmente si el intermediario sufre una retención, que es un pago cuenta de su impuesto agregado, solo sea en el monto a atribuir el monto de su comisión, ¿sí? De la misma manera, cuando el comisionista actúa comprando un bien, ¿sí? Comprando un bien a un tercero a nombre propio por cuenta de su comitente, es probable que cuando lo compra, alguien vende. Y si esta persona que le vendió al intermediario el bien es agente de percepción, vamos a ver que hay regímenes de percepción de los impuestos y impuestos agregados, también se prevé la posibilidad de que el intermediario pueda trasladar esta percepción para que se la compute su comitente, ¿sí? El consignante. En este caso, el régimen está previsto en el artículo 9 de la resolución 2408. El objetivo de ambos regímenes, llámese el artículo 17 de la 2854 o el artículo 9 de la 2408, es tratar de evitar que se genere un saldo a favor del intermediario como consecuencia de sufrir estas retenciones o percepciones. Recuerden que si el intermediario sufrió una retención o percepción, lo fue sobre el 100% de una operación, pero recuerden que la retribución del intermediario no es la operación en sí, sino que es la comisión. Para evitar que se generen eventuales saldos a favor en cabeza del intermediario, se establecen estos procedimientos a través de los cuales, cuando el intermediario efectúa la rendición, llámese la nota de venta de líquido producto o la nota de compra de líquido producto, en estos casos pueda trasladar el monto de las retenciones o percepciones sufridas hacia sus comitentes. Bueno, analizado ya la figura completa de la comisión o consignación, artículo 20 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, nos resta para terminar con el tema, es que hablemos de la otra gran figura que se prevé en el caso de la intermediación, que es la figura del mandato. A ver, la clave y distinción esencial de la figura del mandato respecto a la consignación es que si bien estamos igualmente frente a un intermediario, ¿sí? Pero en este caso, este intermediario actúa en nombre y por cuenta de un tercero, ¿sí? Con lo cual, a diferencia de la comisión en donde se actuaba a nombre propio por cuenta de un tercero, en el caso de los mandatarios, ¿sí? Son intermediarios que actúan en nombre y por cuenta de un tercero, ¿sí? Por favor, esa es la diferencia fundamental, ¿sí? El Código Civil y Comercial de la Nación regula en el artículo 1319 el concepto de mandato y me establece que hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra persona. Por favor, la clave es esta: el mandatario actúa en nombre y por cuenta de un tercero. El contrato de mandato se presume oneroso, o sea, hay una presunción de onerosidad. Con lo cual, la parte fundamental en este sentido es que se actúa a nombre y por cuenta de un tercero, ¿sí? En donde las partes que intervienen son el mandante, ¿sí? Quien encargó de realizar una determinada tarea, ¿sí? El mandatario, quien ejecuta esa tarea y por ella cobra una comisión, y finalmente el tercero. Acá lo importante es que siempre se actúa en nombre y por cuenta de un tercero, es decir, que el mandatario no lleva a cabo la operación, llámese de venta o de compra, facturándola a nombre propio, sino que lo hace directamente el mandante hacia el tercero. Sin embargo, el mandante contrató al mandatario para realizar determinada transacción y por esa transacción cobra una comisión, ¿sí? Con lo cual, el régimen de liquidación del IVA para el caso del mandatario es bastante más sencillo, dado que su base imponible estará dada exclusivamente por la comisión que percibe y factura, ¿sí? Que le facturará y que percibirá de su mandante, es decir, de aquel que lo ha contratado. La alícuota siempre en el caso de, fíjense que el mandatario siempre lo que hace es prestar un servicio, con lo cual la alícuota que siempre va a tributar el mandatario por el desarrollo de su actividad será siempre el 21%. Es decir, que acá, a diferencia de la comisión o consignación, donde nos interesaba la alícuota vinculada a la operación en la cual se había intervenido, no es aplicable en el caso de la figura del mandato, en donde el mandatario siempre presta a lo sumo un servicio y por este servicio cobra siempre la tasa cobra su comisión que está grabada al 21%. En el caso de cómo liquida su declaración jurada, bueno, tendrá débitos fiscales por todo lo que son sus comisiones y tendrá créditos fiscales por todas aquellas actividades, ¿sí? Que le generen
créditos, ¿sí? Que le generen IVA, créditos fiscales, que computará en sus declaraciones juradas en la medida que estén vinculadas con la actividad que hace el mandante, ¿sí? A ver, ¿por qué lo ponemos también como caso especial? Porque más allá de que el mandatario simplemente preste un servicio y en la prestación de servicio paga su IVA, como corresponde, el artículo 21 de la ley del IVA ha establecido todo un procedimiento que debe aplicar en el caso que haya gastos que sean pagados por el mandatario y que sean reembolsables por el mandante. Es decir, puede haber casos en los cuales el mandatario, para el desarrollo, por el vínculo que tendrá con el tercero, en definitiva, y que es la consecuencia de su comisión, puede ser que haya pagado, el mandatario haya pagado determinados gastos vinculados con la actividad que ha realizado a favor de su mandante y que estos gastos sean reembolsables por el mandante. ¿Sí? Me dicen, che, mandatario, haces tal o cual actividad y en el desarrollo de esta actividad el mandatario incurrió en determinados gastos, gastos que son reembolsables por el mandante. ¿Sí? En este caso, el artículo 21 me establece cómo se debe efectuar la liquidación, ¿sí? Y la contabilización de estos gastos que son reembolsables en cabeza del mandante. Y aquí el artículo 21, que tiene una redacción bastante particular, hace, básicamente, yo trato de explicarlo, hace una pequeña gran distinción, ¿sí? Distingue dos casos. Siempre estamos haciendo referencia a gastos que son pagados por el mandatario como consecuencia de su actividad y por la cual cobra una comisión, pero gastos que son reembolsables por el mandante. En este caso, el artículo 21 distingue a gastos, estos gastos, que pueden haber sido facturados a nombre del mandatario o a nombre del mandante, ¿sí? Pero siempre estamos haciendo referencia a gastos que pagó de su bolsillo el mandatario y que luego se da vuelta y quiere recuperar de su mandante. En ese escenario, el artículo 21 distingue dos grandes supuestos. El primer supuesto, en donde estos gastos que son pagados por el mandatario, son facturados a nombre del mandatario. Es decir, el mandatario recibe una factura a su nombre de determinados gastos, gastos que puede trasladarlo al mandante. En este caso, lo que decimos es, dado que el mandatario está buscando recuperar un gasto que ha sido efectuado a su nombre, pero que es reembolsable por el mandante, decimos que tenemos que aplicarlo a la figura del efecto de espejo. Es decir, cuando hablamos del efecto de espejo es recuperar de la misma manera en la cual he asumido el gasto, darme vuelta y recuperarlo de mi mandante. Lo importante es que en esto que hemos llamado de efecto de espejo, es clave que tengamos en cuenta cuál es el tratamiento que esta operación por la cual ha intervenido el mandatario, cuál es el tratamiento que tiene en cabeza del mandante, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a cuál haya sido la operación, ¿sí? O cuál haya sido el tratamiento, cuál sea el tratamiento que esta operación que se le ha encargado al mandatario en cabeza del mandante, cuál es el tratamiento que ha tenido o que tiene en cabeza el mandante, va a ser determinante para poder ver cómo recupero este gasto, ¿sí? Si el mandatario ha intervenido en una operación que para el mandante se encuentra grabada en el impuesto al valor agregado, ya vamos a ver que en este proceso de recupero de este gasto, se le va a generar un crédito fiscal y un débito fiscal por la misma cuantía, ¿sí? Es decir, recuerden que tenemos que un tercero le facturó gastos al mandatario, por ese gasto, como está facturado a nombre del mandatario, se le generará crédito fiscal, y luego lo que hace el mandatario es darse vuelta, recuperarlo de su mandante, y como es una operación que está grabada con IVA, se le genera crédito fiscal al momento de computarse el crédito por el pago de este servicio hacia el tercero, se da vuelta y se le recupera al mandante y esto le generará débito fiscal. Esta diferencia entre crédito fiscal y débito fiscal es un efecto de espejo, ¿sí? Con lo cual el mandatario no gana nada en esta operatoria, simplemente pagó un gasto, se tomó el crédito, se da vuelta, recupera el gasto y genera un débito. La diferencia entre débito y crédito fiscal, cero, ¿sí? Por eso ganamos un efecto de espejo. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales, si bien el mandatario se hizo cargo del gasto, pagó este gasto, ¿qué pasa si la operación principal por la cual el mandatario intervino no se encuentra grabada para el mandante? ¿Sí? El otro extremo. El primer caso que veíamos era si la operación principal estaba grabada para el mandante. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales
esta operación que generó un gasto a nombre del mandatario no se encuentra grabada para el mandante, ¿sí? Bueno, acá también hay un efecto de espejo. ¿Por qué decimos que es espejo? Porque el mandatario pagó de su bolsillo el gasto, ¿sí? Sin embargo, al no estar la operación principal grabada en cabeza del mandante, simplemente lo que va a hacer el mandatario es trasladar el valor del costo de este gasto que ha pagado más el IVA, sin discriminar, es decir, que no se le va a generar ni crédito fiscal ni débito fiscal, ¿sí? Se lo voy a dar con un ejemplo, pero básicamente en el que si la operación principal no está grabada para el mandante, bueno, el mandatario incurrió en un gasto, lo que tiene que hacer es darse vuelta y recuperar íntegramente el gasto con el IVA incluido. Sin embargo, esta operación no le va a generar ni crédito fiscal al mandatario al momento de efectuar el pago al tercero, ni le va a generar débito fiscal al momento de recuperar y facturárselo al mandante. Recuerde que estamos hablando de gastos que son reembolsables. Y ahora bien, el caso más complejo, en aquellos casos en los cuales el mandatario incurrió en gastos que son reembolsables por el mandante, pero esta operación para el mandante puede estar vinculada a operaciones grabadas y no grabadas de manera indistinta, lo que tenemos que hacer es un prorrateo para ver cuánto me tomaré de crédito y recuperaré o cuánto directamente trasladaré como costo más IVA hacia el mandante, ¿sí? Es un sistema bastante complejo, lo vamos a ver con un ejemplo, y en los prácticos vamos a ver casos prácticos en donde el mandatario no solamente factura su comisión, sino que también recupera determinados gastos. Este es el primer supuesto que prevé el artículo 21, es decir, en donde hay gastos que fueron facturados a nombre del mandatario, reembolsables por su mandante. El segundo supuesto que prevé el artículo 21 es que también sigamos hablando de gastos que hayan sido facturados, pero no a nombre del mandatario, sino directamente a nombre del mandante, en donde el mandatario los pagó de su bolsillo, ¿sí? Ofició como mero agente pagador, pagó esta factura de un gasto que estaba a nombre de su mandante, la pagó de su bolsillo, y como es reembolsable, lo que quiere ahora es darse vuelta y recuperar esta plata. Bueno, la primera gran distinción con el caso anterior es que esta operación nunca le podría generar ni crédito fiscal ni débito fiscal al mandatario, por una sencilla razón, por la razón de que el gasto está facturado a nombre del mandante y no del mandatario. Recuerden que si no tengo un comprobante, una factura a nombre del mandatario, jamás podría dar derecho a cómputo de crédito fiscal y mucho menos de débito fiscal. Ahora bien, como es un gasto que el mandatario pagó de su bolsillo, lo que tiene que hacer es darse vuelta y recuperarlo por el valor total, IVA incluido si lo hubiera, como una especie de recupero de un gasto, ¿sí? La figura de recupero de gasto es un concepto importante, ya vamos a ver en el caso de ingreso bruto de las contribuciones municipales, porque tienen tratamientos particulares desde el punto de vista tributario, ¿sí? Bueno, el artículo 21 de la ley del IVA es la que regula todo este razonamiento que hemos hablado sobre el tema de del reembolso de los gastos efectuados a nombre del mandatario y reembolsables por el mandante, ¿sí? El marco normativo y la explicación de lo que hemos visto recién, ya sea que estén a nombre del mandatario o estén a nombre del mandante, pero sean reembolsables por el mandatario, se encuentra el sustento normativo, se encuentra en el artículo 21, que es el que exponemos a continuación, ¿sí? A ver, con un ejemplo, vamos a tratar de terminar de dar un concepto claro de cómo debe interpretarse toda esta figura del recupero del gasto, o este reembolso de gastos a nombre del mandatario o reembolsables para con el mandatario, ¿sí? Fíjense, es el caso en el cual mandante S.A. le encarga al mandatario que le venda a su nombre y por su cuenta ciertas mercaderías de terceros. En este caso, claramente el mandatario está actuando en nombre y por cuenta de un tercero. Mandatario incurre en determinados gastos, ¿sí? A su nombre, ¿sí? Que debe trasladar a mandante, ¿sí? En este caso es el caso en el cual el mandatario incurrió en gastos, pero gastos que son reembolsables por parte de su mandante. El mandante tendrá que reconocerle un 10% de la comisión más los gastos que resulten reembolsables. En este caso dijimos que era importante ver cuál es la característica de la operación para el mandante, porque en función de cuál fuera el tratamiento que tuviera la operación para el mandante encomendada al mandatario, era importante a los efectos después, luego de efecto del reembolso de determinados gastos, especialmente los gastos que llevan con IVA, ¿sí? En este caso, mandante encomendó realizar operaciones a mandatario sobre productos de los cuales estaban grabados por IVA 60.000 pesos y exentos por IVA 40.000 pesos. Es decir, el 60% de las operaciones
que se encomendaron a mandatario de llevarlas a cabo, representaban para el mandante operaciones gravadas por el IVA en un 60% y por exentos de IVA en un 40%. ¿Sí? Recuerden que esto es importante, los efectos de la liquidación de los gastos reembolsables. Ahora bien, también hubo determinados gastos que incurrió el mandatario y que fueron efectuados a su nombre. Algunos eran reembolsables y otros no. Por ejemplo, en el caso del punto 1 y 2, llámese seguro oficina o gasto de asesoramiento, son gastos que incurrió el mandatario a nombre del mandatario y que no son reembolsables por el mandante. ¿Sí? Sin embargo, en los gastos 3 y 4, que son los gastos vinculados a flete y seguro y otros gastos, mandatario incurrió en gastos, ¿sí? A nombre del mandatario, ¿sí? Pero que son reembolsables por el mandante. En este caso incurrió en el punto 3 en gastos de flete y seguro por 300 pesos, ¿sí? Le hicieron una factura por 300 más IVA 63, total 363, y otros gastos en los cuales incurrió el mandatario de gastos que son reembolsables por el mandante por 10 pesos, en el caso sin una operación vinculada al IVA. Bueno, el paso que sigue es determinar cuál es la factura que el mandatario le haría a su mandante como consecuencia de no solo su comisión, que sabemos que es el 10%, sobre la totalidad de los productos comercializados o por los cuales intervino en su comercialización, que sabemos que es un total de 100.000 pesos, ¿sí? Con lo cual sabemos que el mandatario va a facturar al menos su comisión por 10.000. Sin embargo, también el mandatario quiere recuperar o pretende recuperar determinados gastos que son reembolsables por parte del mandante. En el caso que vimos recién, los gastos del punto 3 y el punto 4. ¿Sí? Y es aquí donde empieza a operar esta discriminación que tenemos que hacer en la factura del mandatario. Por eso hemos armado dos columnas, la columna de grabado por IVA y la columna de no grabado, en donde en la columna de grabado por el IVA, claramente comenzamos como punto 1 a empezar a facturar la comisión. El mandatario facturará su comisión como el 10% de los 100.000, que es el total así fue determinada su comisión, como un porcentaje sobre los productos comercializados. En este caso, 10.000 pesos, el 10% de los 100.000 pesos. Pero recuerden que de los 100.000 pesos había 60.000 pesos que se correspondía con ventas que se encontraban grabadas para el mandante y 40.000 que eran ventas que se encontraban exentas para el mandante. Sobre este punto es importante para ver cómo voy a aplicar esto que hemos dado en llamar el efecto espejo y cómo el mandatario va a recuperar o se va a reembolsar estos gastos. De los gastos que tiene que reembolsarse el mandatario, hay gastos que tienen IVA y gastos que no tienen IVA. En el caso del punto 2, ¿sí? Cuando hacemos la discriminación entre los gastos reembolsables con IVA, vemos que el único gasto reembolsable con IVA es el flete por 300 pesos neto de IVA, que tiene un IVA de 63 pesos. Total, el mandatario pagó 363, que ahora lo que busca es recuperarlos, ¿sí? Reembolsárselos, recuperarlos. Dijimos que en el caso que el mandatario hubiera incurrido en gastos que sean reembolsables para el mandante, hiciera una operación que estaba grabada con IVA, ¿sí? O si no estaba grabada, lo importante que tenemos que ver es cuál es el tratamiento que estas operaciones tenían en cabeza el mandante, ¿sí? Si la operación estaba íntegramente grabada para el mandatario se podía computar de estos gastos el 100% del IVA, recuerden que fueron gastos a nombre del mandatario, y luego cuando se da vuelta y lo reembolsa, facturaba el 100% de la misma operación, ¿sí? De manera tal de que tuviera un crédito fiscal igual al débito fiscal y el efecto fuera nulo, efecto de espejo. En este caso, la totalidad de las operaciones no están grabadas para el mandante, sino que hay un 60% que está grabado y un 40% que no está grabado. Por la porción grabada, es decir, el 60%, aplicamos sobre ese 60% sobre los 300, que es el total de gastos sujetos a IVA, y el mandatario va a tener derecho a computarse en su declaración jurada el 60% de los 300, ¿sí? Como una operación neta que le generará crédito fiscal, y luego en el efecto de espejo se da vuelta y le factura el reembolso del gasto. Con lo cual, si tomó un neto grabado de 180, va a poder facturar a la hora de reembolsarse un neto grabado a los efectos de la facturación de 180. ¿Sí? De esta manera se genera el efecto de espejo. Se computó 180 y el IVA de esos 180 como crédito fiscal y ahora se lo busca reembolsar, ¿sí? Recuerden que los pago y buscará reembolsar diciéndole al mandante, te facturo los 180 porque esto me va a generar débito fiscal que te voy a cobrar a vos también, mandante. De la misma manera, opera con el caso de las operaciones exentas. Recuerden que de los 300 pesos, 180 lo facturé como neto de IVA, porque era la porción grabada para el mandante. Ahora bien,
el 40% restante de esos 300 pesos, que son 120, claramente, como no representa una operación grabada por el mandante, a los efectos del reembolso debo salir el mismo efecto de espejo. Es decir, que por este 40% el mandatario no se pudo computar el crédito en el IVA, con lo cual no puede generar débito en el momento del reembolso. Con lo cual lo colocamos en la columna de no grabado, en donde le decimos a nuestro mandante: te facturo esto, no te genero IVA, no te discrimino IVA, pero sí te cobro los 120 que pague más los 25,20 que pague al momento de incurrir en el gasto. De esta manera se genera el efecto de espejo, ¿sí? Y recupero el monto neto de la operación, el 40% de los 300, más el IVA asociado. Recuerden que el mandatario pagó sobre los 120 IVA, pagó 25,20, con lo cual ahora busca reembolsárselo. La diferencia, por favor entendamos, es que si bien los 180 más los 120 recuperamos los 300 netos de IVA, los 180 los facturamos como parte integrante de nuestro precio neto grabado y los 120 los facturamos como no parte integrante de nuestro precio neto grabado, de manera tal de que tiene que haber un efecto de espejo. Lo mismo que me computo como crédito es lo que luego genero como débito. Y lo que determina si va a estar grabado o no, o lo voy a discriminar o no en la facturación, va a ser qué representa, o si esta operación, cuánto representa para el mandante la operación, ya sea grabada o ya sea exenta, ¿sí? Como último punto, fíjense que el mandatario incurrió en gastos reembolsables sin IVA. En este caso, como estos gastos no tenían IVA, no se pudo tomar crédito, obviamente no va a generar débito al momento del recupero del gasto, pero sí lo pongo en la factura para recuperarme del mandante los 10 pesos que incurrió. Con lo cual, la factura que el mandatario le va a hacer al mandante será por 10.180 neto de IVA, ¿sí? Sobre esos 10.180 le facturaré el IVA, le cobraré el IVA al 21% a mi mandante y le haré una factura por 10.180 más 2.137,80 de IVA. Y a eso le sumaré los 155,20, que no es ni más ni menos que los 120 que tenía de la proporción exenta de las operaciones que realizó el mandante, el IVA de esa operación y los 10 que no llevaba IVA. Eso suma 155 que en su momento el mandatario pagó, con lo cual ahora busca recuperarlo. De esa manera genero los 155 que quiero recuperar. ¿Qué le voy a pedir al mandante? Que me dé los 10.000 más los 2.137 más los 155,20, de manera tal yo recuperaré o haré una factura por un total de 12.473 pesos. ¿Sí? Para terminar, ¿cuál es la declaración jurada de IVA que va a hacer el mandatario? Bueno, el mandatario tendrá un débito fiscal que tiene que ser coherente con la factura que acabamos de hacer. Fíjense que hicimos una factura por 10.000 más IVA. Esos 2.137,80 representan su débito fiscal. El mandatario tendrá créditos fiscales propios, ¿sí? Si se fijan en el enunciado, ¿sí? Él pagaba el seguro de su oficina por un precio neto de 100 e IVA de 21. Es un gasto que no es reembolsable por el mandante, pero claramente es un crédito, es un IVA facturado vinculado con su actividad, con lo cual se tomará directamente los 21 pesos facturados a su nombre y a su cargo, ¿sí? En el seguro de oficina. Y finalmente, recuerden que teníamos 300 pesos, los famosos 300 pesos de flete y seguro, que dijimos que teníamos que tener un efecto de espejo. El 60% de los gastos de las operaciones para el mandante, el 60% de las operaciones a cargo del mandante estaban grabadas para el mandante, con lo cual el 60% del importe neto de estos gastos se podrán tomar como crédito de IVA. Acá está el crédito fiscal que me puedo computar, que es exactamente el mismo valor que se va a corresponder con el débito fiscal que van a generar los 180 cuando le pague el IVA. De esta manera se genera el efecto de espejo. El mandatario se tomó 37,80, que es el 21% de los 180, que es la proporción grabada del 60% de los gastos del mandante, se tomará un crédito, y este crédito va a tener como efecto de espejo exactamente un débito fiscal por el mismo valor cuando los recupere neto de IVA. De esta manera se genera un crédito igual a un débito por la proporción de los gastos grabados, que eran el 60%. ¿Sí? De esta manera se le genera un saldo a pagar a mandatario de 2.079 pesos. Y de esta manera, ¿sí?, queda concluida la declaración jurada del mandatario.
Bueno, de esta manera hemos dado por finalizado el último tema que vamos a ver del capítulo 4, vinculados a los casos especiales en el impuesto del regrego.